Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 8 de julio del año 2024, raudos y veloces hasta el final del año. Así pasan los días. Hay un componente psicológico en el paso del tiempo. Cuando uno no quiere, pasa rápido. Y cuando uno desea que pase rápido, pasa lento. Bueno, como siempre, gracias por estar con nosotros en Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que consiguen en X como arroba Mingo Piso 1 y arroba Ementof y en Instagram como arroba Mingo TV, igual que el canal y arroba Erika Mentof. Como todos los lunes con don Miguel Fontán, arroba Miguel Fontán. Gracias a la producción ejecutiva de Catherine Manzano y gracias a todos ustedes por suscribirse. Estamos urgidos y necesitados del salir de 13.000 y llegar a 14.000, que es un número un poco más sosegado y con mayor fortuna. Denle like al programa, discútanlo, debátanlo y por supuesto suscríbanse, toquen la campanita de tal manera que puedan saber qué viene después en el canal de Mingo TV, en donde hay de todo. Está Mingo, está Erika, estamos nosotros, está la cocina, está el análisis jurídico, hay de todo, porque bueno, vamos a ir conformando una parrilla cada día más dinámica. Están las reflexiones sociopolíticas de Floris Caray, a quien le mandamos desde aquí un saludo muy fraternal. Y bueno, comenzamos una nueva semana con un domingo entre un viernes y un lunes lleno de muchas emociones. Y yo creo que este programa debería llamarse así, ¿no? El imperio de los sentidos, el imperio de las emociones. Comencemos por la más cercana. Eh, Perdió el, la Vinotinto frente a Canadá. Para mí que lo hizo bastante bien, creo que le falta entrenamiento, pero a quien no. Yo no soy experto en fútbol, por favor, no se confundan. Yo quedé bien satisfecho con lo que vi. Sin embargo, bueno, la gente eh, quería quería más desempeño y quería ganarle a Canadá y bueno, por supuesto, ir más allá de hasta donde llegamos. Ese es el imperio de los sentidos, el imperio de las emociones. Este, y no está mal, porque ¿cuál es la mezcla dentro del ser humano de racionalidad y emocionalidad? Depende. Si el ser humano va a una cacería, y estoy hablando del primitivo, por supuesto debe generar una estrategia para cazar al tigre, porque si no el tigre se lo come a él. No siempre va a resultar apropiada la estrategia y el tigre cada cierto tiempo se come al humano. ¿Ok? Pero ahí hay una estrategia deslindada de lo emocional porque la verdad es que es complicado que desde la emoción se pueda cazar un tigre. Pero por supuesto que si tú estás enamorado, entonces allí las emociones son más eficaces que lo racional. Sin embargo, no hay nadie que pueda levantarse a nadie si no tiene una estrategia de seducción. Entonces, bueno, allí está el imperio de las emociones o el imperio de los sentidos, pero hablemos de algo más serio. Hablemos de lo que ocurrió en Francia. Bueno, mientras la gente siga eligiendo para llevarle la contraria, para hacer un cerco sanitario a otro discurso, mientras se siga chacmbeleando y dándose el harakiri, bueno, estará mal. Este Macron le abrió las puertas al gobierno del Partido Comunista y por lo tanto cayó Francia. Francia es comunista a partir de ahora. Para que no llegue Le Pen, ¿a usted no le parece eso como un costo muy alto? Bueno, de esas y otras cosas sobre el imperio de los sentidos, vamos a hablar con Miguel Fontán. Bienvenido, don Miguel Fontán, los micrófonos son suyos. Gracias, querido amigo. Feliz lunes a todos los que nos escuchan, o martes o miércoles, dependiendo cuando vean el programa. Bueno, yo también me sumo a la reflexión de la Vinotinto. Yo creo que se ha logrado mucho. Se ha logrado mucho, se ha logrado con madurez. Nosotros hicimos ya hemos hablado de esto antes y además lo hicimos parangón con la política venezolana, de que las cosas no se logran con eslogan, ni con videos, ni con apoyos,
ni con franelas. Se logran es con esfuerzo y disciplina y eso de alguna manera es lo que ha recogido la Vinotinto durante todos estos años. Por supuesto que es un trayecto de largo aliento porque no solamente así lo exige el fútbol y más el fútbol latinoamericano que hemos visto con algunas sorpresas, algunos grandes caer como Brasil. Bueno, ya no sé si es grande todavía, tendrá que también entrar en una etapa de revisión y de humildad que ahorita no la demostró. En todo caso, Pero ahí está una clave maravillosa. Perdona que te interrumpa. Si tú asumes el desempeño con prepotencia, pierdes. Y eso no es nuevo. Está la fábula precisamente de la liebre y la tortuga. Yo no vi el juego Brasil-Uruguay, pero Uruguay no es un socio despreciable. Uruguay tiene una cultura futbolística intensa. Ahora, claro, tú vas a decir, ese paisito de 4 millones de personas, ¿cómo va a poder contra la fuerza de Brasil? Bueno, ahí viste cómo puede, cómo pudo. La prepotencia es mala y la prepotencia forma parte de eso que nosotros llamamos el imperio de los sentidos. sí. Bueno, Uruguay tiene en Copa América tiene trayectoria importante. O sea, no era un equipo a subestimar, por lo menos en esta competición. Pero sí, definitivamente la arrogancia y la falta de humildad te llevan a veces a cegarte ante las zonas grises que después se pueden convertir en un problema, en una debilidad. Y eso pasa también en la política. Y bueno, yo creo que afortunadamente también ese público que ha estado ahí, que por algún motivo siempre es más crítico que la masa militante que acompaña la política venezolana, también ha hecho lo suyo para que Venezuela creo que mejore y tenga esos ímpetus. Y también hizo mucho para que llegara hasta donde llegó. Entonces, bueno, vamos a verla, todavía nos quedan las clasificaciones del Mundial, vamos a ver si en esta oportunidad se logra. Y bueno, entrando en materia francesa, sí, yo estoy de acuerdo contigo cuando planteas esa fórmula que encontró los políticos en Francia, ¿no? De hecho, me llama la atención que por primera vez medios que uno considera y sabe que son afinidad progresista, yo no sé si habrá que preguntarle a Eric del Búfalo cómo se pronuncia el nombre, pero en todo caso, Melenchón, lo tildan de extrema izquierda. Así será la cosa, ¿no? Porque a la extrema derecha basta con no pensar igual, pero para catalogar a alguien de extrema izquierda, pues no es. Pero Miguel acaba de decir que él quiere proponer el árabe como idioma Sí, oficial en sí, Francia. sí, sí. O Bueno, sea, ahí, explícame por qué, por migración, idioma oficial, imagínate. Bueno, a ver, el cerebro distorsionado, digamos, alienado por lo peor del populismo, de un gobernante que no da la talla porque no tiene sentido de Estado. Yo me lo, imagino que el pobre de Gaulle debe estarse, digamos, sus huesos revolcándose en su tumba, porque lo que está diciendo este señor, que puede estar ya al frente del gobierno de Francia, es algo, a ver, por irreflexivo repugnante, porque va en contra del obvio interés repugnante porque está traicionando lo que debe hacer un buen europeo en este conflicto civilizacional. Es repugnante. Yo no tengo nada en contra de los árabes ni en contra de los musulmanes. Aquí en Venezuela viven muchísimos, pero ellos están en mi país y cuando yo vaya para su país, pues estaré en su país. Entonces nosotros trataremos de imponer las reglas aquí y ellos tratarán de imponer las reglas allá. De eso se trata. lo que pasa es que bueno, al menos en su propia biografía, él no nació en Francia, él nació en Marruecos. Entonces yo me imagino que por ahí viene algo de tratar de trastocar esa civilización francesa. A mí lo que me llama la atención es que hay tres revoluciones que marcaron Occidente y le dieron a Occidente esos años de democracia
que son la Revolución Inglesa, la Revolución Americana y la Revolución Francesa, ¿no? Entonces tú dices, oye, un pueblo que pasó por esa experiencia, además pasó por el régimen del terror, que no fue poca cosa, y pasó por una serie de repúblicas en corto plazo, plantearse ahorita, a estas alturas, una quinta república, porque nada más darle sentido a que él diga que el idioma oficial, él propone que el idioma oficial sea este árabe, ya por ahí te saca unas intenciones de, sí, de efectivamente hacer una república nueva. Entonces tú estás hablando de hacer una nueva república bajo el signo comunista, bajo el signo socialista, que además él fue militante toda la vida del socialismo. Creo que él es filósofo, si mal no recuerdo. Este, y dejarle al pueblo, encontrar a un pueblo que prácticamente se encuentra novato frente a todo lo que puede significar esto, a mí me llama mucho la atención porque eso de que los pueblos aprenden o las sociedades mantienen su aprendizaje, bueno, con Francia yo creo que es totalmente falso, ¿no? Yo creo que a lo mejor la vida de Occidente nos hizo, la vida occidental, mejor dicho, nos hizo perder esencia de lo político y al perder esencia de lo político, pues estamos perdiendo también los aprendizajes de las sociedades que además cuestan mucho, porque salir tanto de un reinado, una monarquía absolutista, como de un régimen del terror, no fue cosa fácil, sobre todo por todo el tema sanitario de la sociedad. Y casi que abrirle la puerta a una situación similar, a lo mejor sin guillotina, pero con otros métodos también de existenciales importantes, bueno, a mí no sé, me deja un sinsabor muy grande, sobre todo porque el europeo siempre ha sido más, políticamente hablando, siempre ha sido más preparado que el latinoamericano. Entonces imagínate qué nos espera a nosotros. Nosotros estamos condenados a repetir nuestras farsas electorales para seguir con la lucha política hasta el infinito y más allá. Ahora, mira, el triunfo de una posibilidad de acción política tan divergente pone en entredicho y pone en peligro todos los avances de eso que se llama ahora Unión Europea, que al fin y Sí. al cabo está montada en la posibilidad de que todos piensen más o menos en el mismo encuadre paradigmático. Yo no sé, por ejemplo, qué posición va a tener este señor respecto del conflicto Rusia-Ucrania. No lo sé. Sí sé que la Unión Europea tiene una posición. No la voy a juzgar si es positiva o negativa, sino que tiene una posición. Ahora, la civilización occidental está en decadencia porque desconoce sus bases constitutivas. Desconoce, por ejemplo, el valor de la fe y de las creencias y no es lo mismo creer en una cosa que en otra. Desconoce su propia historia en la construcción de un concepto de tolerancia conveniente que no es tolerar cualquier cosa, porque no es tolerar la intolerancia, es algo así como que vive y deja vivir, pero es que la consigna es deja vivir, deja vivir, vive y deja vivir, y es que se dio por supuesto en la conferencia de Westfalia. Él desconoce, por supuesto, el papel de la familia como la mejor forma posible de inculturar a los niños. Desconoce, por supuesto, la necesidad civilizacional de reproducirse. O sea, esta va a ser una generación que decidió, y esta es una generación insólita, una generación que quiere vivir de la jubilación sin tener niños. Y por eso tiene que ser estatista, porque su gran apuesta es el Estado. Ahora, un Estado que es insostenible porque le falta la herramienta del pacto transgeneracional, no se genera la riqueza de la nada. O es una generación que nos va a entregar en manos de los robots, con pilas infinitas, de tal manera que ellos se encarguen de generar la riqueza mientras ellos viven hasta los 200 años. Es una generación que no tiene compromiso con la vida,
porque no la ha reflexionado. Es una generación que aplaude el aborto, que hace exquisita la eutanasia. Entonces, claro, esa generación, el que va en contra de todos los valores de Occidente, tiene que votar por los comunistas y tiene que repudiar a la derecha. Bueno, aquí tú ya sabes el problemón, o sea, la mirada de los intelectuales venezolanos, como Raima, que escribe una caricatura o que dibuja una caricatura donde muestra en la pierna de la France una esvástica. No, pudo haber colocado, y hubiese sido más certera, la hoja y el martillo, porque llegó el comunismo, ¿no? No, Ahora, no, no. comunistas que son amigos de Hugo, de Nicolás, de todos los de por aquí. O sea, al final Raima no sabe para quién trabaja. O sea, lo digo como reflexión general. Yo creo que, bueno, este ha sido uno de los grandes problemas del venezolano, ¿no? Eh, la intelectualidad no se ha forjado siempre en las ideas, sino en la masa, en el grupo. De hecho, ese manifiesto que se firmó y que de alguna manera delimita esa izquierda recalcitrante que estaba en todas las áreas de nuestra sociedad, es un ejemplo de ello. Eh, no hay pensamiento crítico autónomo dentro de esa masa que se llama o que llamamos alguna vez intelectuales. Hay un pensamiento crítico siempre y cuando ese pensamiento crítico contribuya a mantener ese grupo que se arma orgánicamente en torno a unas ideas desvencijadas. Y eso es lo que ha sido nuestra intelectualidad. Entonces, cuando esa masa ya no es tan fácilmente identificable en una unidad, sino que se dispersa, bueno, tú puedes encontrar incluso en ellos mismos contradicciones, pero siempre sale, por supuesto, su cosmovisión, y su cosmovisión siempre es de izquierda, lamentablemente. Yo por ahí una vez leí, por ejemplo, a Pino Iturrieta decir que eh, Pablo, ¿cómo es que se llamaba el de España, el de la colita? Pablo Iglesias no era tan malo como la gente decía. Y eso fue antes de que él desplegara todo su desempeño político. Pero Porque al se comió un final, café con él, se tomó un café con leche. ¿Por no, qué? ni idea, a lo mejor lo vio hablar y hizo clic con las ideas, porque al final es lo que tú dices. Al final todo el mundo quiere un Estado que le permita vivir como en los tiempos antiguos. Los tiempos antiguos el ciudadano se dedicaba a la política porque tenía unos esclavos que hacían el aspecto productivo por ellos. El asunto es que ellos reflexionaban la política. No sé si nosotros lleguemos a eso. Yo desde hace mucho tiempo estoy metiéndome en temas de inteligencia artificial porque me preocupa un poco el destino de la humanidad. Creo que va a ser irreversible que la inteligencia artificial esté en todas partes. El asunto es si nos hace el trabajo la inteligencia artificial como se proyecta, ¿qué estaremos haciendo nosotros? ¿Estaremos reflexionando sobre los asuntos públicos como hacían los griegos y los romanos o estaremos divirtiéndonos tomando nuestro Claro, Miguel, porque es que la inteligencia artificial no reflexiona sobre la ética, pero trae consigo una ética que es la ética de aquellos que la programaron, que cosa? está de más decirles que es la ética es la ética woke. O Sí, sea, sí. es finalmente la ética de la izquierda. Mira, me hiciste recordar, y como estamos hablando del imperio de los sentidos, del célebre manifiesto. Todo el mundo habla del manifiesto, pero yo quiero recordarles lo que dijeron. Dice, nosotros, intelectuales y artistas venezolanos, vaya usted a saber dónde está el intelectualómetro y el artistómetro, pero bueno, ellos se llamaban así, intelectuales y artistas venezolanos. Al saludar su visita a nuestro país, y esto salió en el Nacional y el 2001, el 1 y el 3 de febrero del 89, porque querían hacerse ver. Queremos expresarle públicamente nuestro respeto hacia lo que usted, como conductor fundamental de la Revolución Cubana, ha logrado en favor de la dignidad de su pueblo y en consecuencia de toda América Latina. Por lo tanto, digamos, este manifiesto se tenía que extender
al aplauso, perdón, y a la complacencia cuando Hugo Chávez, interpretando la buena pro de esos intelectuales y artistas, que eran mil, este, se alineó con Fidel Castro. ¿Ok? Tenían que aplaudirlo. Entonces, a esta hora, mejor dicho, en esta hora dramática del continente, porque son peripatéticos estos intelectuales venezolanos, solo la ceguera ideológica puede negar el lugar que ocupa el proceso que usted representa en la historia de la liberación de nuestros pueblos. Entonces, allí hay que, coño, qué bola. O sea, eso por supuesto es entre paréntesis. O sea, qué santísimas bolas de titanio enriquecidas con litio tenían estos grandes carajos para decir esta vaina. ¿Ok? Hace 30 años vino usted a Venezuela cuando invadieron el Machurucuto. Inmediatamente después de una victoria ejemplar sobre la tiranía, la corrupción y el vasallaje. El vasallaje, y todos estos artistas están o en España o en Estados Unidos. Debidamente asilados entre el imperio y el vasallo, ¿no? Entonces fue recibido por nuestro pueblo como solo se agasaja a un héroe que encarna y simboliza el ideal colectivo. De nuevo, caterva, trencito de jalabolas, estos intelectuales y artistas, algunos de los cuales todavía viven. Hoy desde el seno de ese mismo pueblo afirmamos que Fidel Castro, en medio de los terribles avatares que ha enfrentado la transformación social por él liderizada y de los nuevos desafíos que implica su propio avance colectivo, continúa siendo, oigan esto, una entrañable, o sea, de las entrañas de ellos, referencia en lo hondo de nuestra esperanza, la de construir una América Latina justa, independiente y solidaria. Y para que quede claro, ellos mismos se contaron los 911 firmantes. La lista es absolutamente, bueno, desde Arturo Sosa, el superior de los jesuitas, en adelante. Entonces, estos son los gallos correlones que nosotros tenemos en el pensamiento venezolano, que se replican. Vamos a estar claros. Palabras más, palabras menos podrían decírsela a Nicolás o a María Corina, da lo mismo. ¿Ok? O sea, los intelectuales venezolanos son, digamos, los grandes difusores del adjetivo del momento. Del adjetivo del momento. ¿Ok? Y a mí lo que me ha sorprendido en el caso de las campañas venezolanas es cómo antier aplaudían al antagonista de hoy, que también están aplaudiéndolo. Claro, Entonces yo me porque recuerdo a esta señora que dice que es intelectual, diciendo, por favor, si ustedes no tienen nada bueno que decir de Juan Guaidó, cállense. Y lo decía, digamos, les dice esto tal perica de los palotes, con la autoridad que me da que yo soy un intelectual. Bueno, es que todos esos intelectuales, los de ese momento y los de ahora, que son los mismos, sienten un inmenso desprecio por el país y se sienten ellos montados en una especie de gran columna de adoración, en la cual solo ellos pueden estar, porque les digo que esa columna es inventada y ellos también. Son un gran invento. O sea, son intelectuales que no escriben, muchos de ellos lo que tienen es un programa de radio, historiadores que no hacen historia, artistas que no tienen obras de arte. O sea, al fin y al cabo, por estos lados, todo parece indicar que eso se transforma en una especie de título nobiliario y en un vente para acá, pana, que con nosotros tú estás en la academia y digamos si me hiciste un favor, te también estás en la academia y etcétera. Entonces, claro, ojo, ¿dónde está la racionalidad? ¿Dónde está la reflexión? Esos señores eran profesores de la universidad. ¿Qué enseñaban? O sea, ¿dónde está el pequeñísimo espacio de la razón? Hoy, por ejemplo, el filósofo Alzuru, que fue entrevistado por Mingo, decía, bueno, vamos a estar claros, por muchos años el privilegiamos, le dimos un espacio que no tiene a la racionalidad porque efectivamente la gente decide sobre la base de la emoción y estamos en este momento en una gran ola emocional, en donde de nuevo, los intelectuales
están, digamos, en la primera fila de la fanaticada. Perdona que te aluda, Miguel, al artículo de Popper que aparece en sus escritos selectos, seleccionados o compilados por David Miller, que es el problema de la inducción. ¿Ok? Digamos que él establece un conjunto de reglas que aquí no vamos a compartir. Igual puede leerse el artículo. En todo caso, es imposible justificar una ley mediante la observación o la experimentación, ya que trasciende la experimentación. ¿Qué quiere decir con esto? Tú intelectual no me vengas a decir, coño, en las calles vi a la gente emocionada y por lo tanto yo digo que es que hay una emoción. Estás observando, eres tú tanta observación como lo que observas, no hagas de eso una ley. Hace poco, por ejemplo, vi con tristeza, decía, este candidato o este líder movilizó a más de 1 millón de personas en Caracas y yo inmediatamente le escribí a unos amigos comunes, wow, este amigo está dejando el podio del intelectual y se está convirtiendo en un fanático. ¿Tendrá eso algún tipo de conveniencia? Entonces salió con una aclaratoria, bueno, yo digo que es que por donde pasó había gente y por lo tanto esa gente fue movida pasiva o activamente. Olvídense de eso. Olvídense de eso. Desde la emoción, la gente se equivoca. Es que ustedes no han oído los cuentos de las parejas que se consiguen en un bar y que cuando abren el ojo al día siguiente lo que hacen es asustarse porque eso no era lo que ellos imaginaron. Ok, no saben esos chistes, pero esos chistes son famosos. No hablo más. Mira, tú sabes que escuchándote eh, sobre sobre el manifiesto de bienvenida de Fidel, no voy a decir el nombre del profesor, pero había un profesor que estaba entrevistando domingo, un profesor respetable que le dio clase a todos los filósofos contemporáneos que tiene el país. Yo le hacía una pregunta porque él hablaba de la importancia de la casa que vence las sombras, ¿no? Yo le decía, bueno, pero la casa que vence las sombras nos metió en una gran sombra, porque la casa que vence las sombras militó, ¿no? Militó en la izquierda activamente y en vez de educar formó cuadros políticos que servirían para finalmente destruir la democracia. La respuesta de él, yo no sé, o sea, de hecho yo me quedé impactado porque la respuesta de él era, bueno, no se le puede criticar eso a la universidad porque ese era el pensamiento que en ese momento dominaba. Entonces yo me quedé pensando profundamente triste porque incluso como alumnos guardan cierto, yo no diría respeto, lo hacen como un tótem en el cual prefieren no intercambiar con él. Quizás yo soy muy irreverente y yo, no importa si es un profesor al que yo haya querido mucho o al que respeto, siempre, si hay una idea que a mí no me cuadra, yo busco interpelarla. Creo que es lo correcto y lo intelectualmente honesto, porque si no volvemos a caer en lo mismo. La conformación intelectual no está hecha por las ideas, sino por pertenecer o no incomodar a la masa que se organiza en torno a unas ideas. A mí eso me entristeció porque yo, precisamente, si hay algún espacio, yo creía que si hay algún espacio donde dar luces sobre un momento político, independientemente que sea un ambiente político eufórico o sea una corriente de pensamiento dominante, es precisamente la universidad, la academia. Resulta que todos ellos, bueno, se plegaron y ahora no se cuestiona o no está bien cuestionarlo porque era un movimiento que estaba en efervescencia. Y por eso es que yo le llamo la falsa ilustración. La falsa ilustración no solamente está dando clases en las universidades, la falsa ilustración está en las academias y a lo mejor tiene 700 libros escritos, sin ver la calidad de los libros. Tienes mucha obra escrita, pero entonces hay personajes de la academia que dicen, oye, sin CNE no se puede hacer primarias y por lo tanto yo renuncio, ¿no? Cosas como esas que lo que te dan ver es, solamente te creaste el tema de la intelectualidad porque te forjaron. Hay un grupo que te forjó y te empezó a creer esa idea. Yo siempre he dicho que la sociedad venezolana, sobre todo en los últimos años, es muy proclive al engaño, le gusta ser engañada y tú también lo has dicho. Basta que tú coloques una farsa, crees una realidad alrededor, procuras
asegures que la realidad no choque con esta realidad ficticia, le metes emoción y ya eso agarra vuelo solo. Y así ha hecho siempre la intelectualidad, o esa gran masa que nosotros llamamos intelectual. Por eso es que tú los ves firmando 911 pendejos, que además se hicieron de la representación de todo el universo donde ellos estaban. Y a lo mejor probablemente ese universo era 3, 4, 5, 6 veces más grande. Pero ahí están. Y siempre ha sido así, ha sido una construcción porque además han logrado permear en ciertos lugares y como tú dices, hoy en día hasta la academia, la pertenencia a la academia es simplemente el mérito, es simplemente un favor, un gran favor que tú me haces y en consecuencia yo te pago con ser individuo de número. Y eso es muy triste, porque eso no solamente es la degradación de esa sociedad que tiene que organizarse para interpelar al poder, sino es precisamente su propia réplica en cuanto a las formas de pensar. La oposición no es diferente al chavismo en cuanto a su accionar. Es corrupto, es sectario, configura al enemigo, aquel que está en contra. Hay mucha semejanza. Lo que la diferencia principalmente es que no tienen la capacidad, o mejor, o dicho otros términos más universales, no tienen el poder que tiene el régimen. Llegado a tener ese poder, pues se comportarían igual. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, ¿no? Esto no es una inferencia, lo vimos en el caso del interinato, todos los desmadres. El interinato tiene desmadres por montones y cero logros, igual que los tiene el chavismo. Pero Entonces, no quieren claro, hablar de eso, no, porque es que si tú hablaras de eso tendrías que hacer un corte quirúrgico, Miguel. O sea, el no, Víctor, interino no si es un hablaras de eso, alienígena que necesitas aterrizó en responsable. Venezuela. Es que si hablas de eso, lo primero que necesitas es responsable. Y aquí el político lo primero que hace es evitar la responsabilidad. Fíjate, tú lo has dicho y lo ha dicho el profesor Eric del Búfalo, a quien deberíamos entrevistar un día y a quien saludo con mucho cariño, profesor y amigo. La política, sobre todo la política venezolana, se ha El lunes convertido. 29, ¿Ah? el lunes 29 de julio. El lunes 29 deberíamos hacer un especial con Mingo, porque, bueno, o el martes 30 para darle chance a la gente a No, despertar. no sea que el 29 todavía no hayan dicho los El resultados. resultado, el resultado. Pero en todo caso, una de las características que tiene la política venezolana es que los responsables nunca están en la política. Los responsables siempre están en la sociedad. Si se perdió, entonces el ciudadano no defendió el voto. Si se perdió, entonces el ciudadano no fue a votar. O sea, todo es ninguno tiene responsabilidad. Y lo primero que exige una rendición de cuentas es el responsable, tanto para el bien como para el mal. Se necesita un responsable. Y aquí la política no genera responsables. Mira, ahorita que está la euforia de la candidata, no fue la candidata la que le decía que no se logró la libertad porque los demás países no aceptaron, no vinieron o porque el ciudadano no salió y así está. La defensa del voto no será culpa de ella si no se logra, será culpa del ciudadano que no se organizó, que no pudo salir, que al final no defendió las mesas, qué sé yo, la misma historia de siempre, porque además el político es así porque la masa militante carece de memoria. Entonces el político le puede decir que está transitando por la autopista Caracas-La Guaira y dice, esto es inédito, bajar por la autopista Caracas-La Guaira y el militante dice, es verdad, es inédito y ve un paisaje totalmente nuevo, aunque haya bajado por ahí todos los domingos y todos los fines de semana. Y esa es nuestra gran tragedia, es que tú tienes un ciudadano que renunció a lo político, porque lo político no es estar militando y estar alcahueteando cualquier pendejada que diga la representación, es interpelarla, acompañarla en las cosas buenas e interpelarle las cosas malas. Eso no lo está haciendo la masa militante. La masa militante no guarda memoria, no guarda historia, por tanto no tiene aprendizaje político, siempre es inmaduro políticamente. Perú además
carece de reflexión autónoma, de pensamiento crítico para analizar lo que está viendo de la realidad, analizar cuáles son sus expectativas y analizar lo que le está ofreciendo la representación política. Sin esas tres, tú solamente te conviertes en un rebaño y a veces el rebaño tiene más autonomía, pero es imposible construir una república si no tienes unos ciudadanos que la promuevan, que la exijan y que la requieran. Entonces aquí hablamos de libertad, pero somos incapaces de tener el pensamiento crítico para ser en algún momento personas incómodas frente a esa cosmovisión que ha logrado posicionarse o frente a esa agenda pública que ha logrado posicionarse. Y algunos prefieren plegarse. Tú que eres un hombre de mucha fe y por lo tanto sabes el valor de la esperanza, estoy seguro que jamás colocaría la esperanza como único ingrediente de la acción política sin que eso sea acompañado de otras cosas. Pero eso es lo que ha logrado posicionar una y otra vez la representación política en una gran farsa, en una gran emoción que lleva a la gente, incluso a la gente que uno pensaba que estaba clara, la lleva a meterse en esa actitud de masa militar. Nosotros tenemos que cambiar. Si queremos un país libre, si queremos una república y si queremos un Estado de Derecho, nosotros tenemos que dejar de ser masa militante y dejar de ser seguidores para empezar a ser ciudadanos que tienen una representación, no que siguen a un líder, no, que tienen y escogen una representación para que ese líder, para que ese liderazgo instrumente las expectativas y las necesidades que sus representados le están dando. Y eso no ha pasado. Mira, los venezolanos subordinan todo a la supuesta condición de necesidad. Oye, la cosa está tan difícil y tú te pones con esas exquisiteces. Es que si nosotros no allanamos lo que ellos llaman exquisiteces, no vamos a salir de la situación de necesidad. No es posible. Ahora, hagamos un inventario. Y ojo, ese es la emoción preponderante, la emoción masa que está pautando este guión. Por eso les digo, cuidado y volvemos a Popper. Cuidado. Lo que está diciendo Popper es que tu observación comprometida no es suficiente para formular una ley. O sea, no es suficiente para hacer una predicción. O sea, cuando tú ves a la gente en la calle emocionada, tú no puedes decir somos mayoría, porque tú no has contado los votos. ¿Ok? Tú tienes sensación de mayoría, pero y yo he venido pensando, wow, estamos en una burbuja tan compacta que nos impide pensar cómo es la otra burbuja. O sea, el que piensa, el que nos antagoniza, también siendo ellos hombres masa. ¿Ok? Porque no los vemos, porque, o sea, nosotros, ¿y qué es lo que yo veo? El peligro del intelectual comprometido, que está transformando su emoción en posibles leyes científicas y se pueden pelar. O sea, cuando tú le metes tanta emoción a la cosa, el pierde visión panorámica. O sea, ¿cómo es posible que un intelectual de la época de la proclamación a Fidel Castro diga que esa era la tendencia del momento? Miren, en ese momento ya Carlos Rangel había escrito sus libros, ya existía Jean-François Rabel, ya había pensamiento conservador, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Ahora, si tú solo comes del establo, de la paja del establo, de la complacencia y la autocomplacencia, estamos listos. Y eso pone en entredicho un pensamiento universal, porque es que la ciencia es conjeturas y refutaciones. Tienes que presentar la tesis y la antítesis. ¿Ok? Y eso, lamentablemente, ¿en qué terminó? En que desde la bandeja servida por intelectuales y artistas autorreferenciales y autoproclamados como tales, era un número inmenso para un país como el nuestro, 911, se le entregó el país a una tiranía porque se legitimó en el plano de las creencias. Se legitimó.
sea, yo a ninguno de ellos, de los 911 nombres, los veo tratando de irse a Cuba. Los veo mintiendo descaradamente para lograr la condición de asilo en Estados Unidos y los veo mintiendo descaradamente para lograr lo mismo en España o en cualquier país de Europa. Y ojo, y desde allá los veo haciendo caricaturas a favor de la izquierda comunista. Es insólito. Pero los culpables somos nosotros. O sea, los culpables somos los que preguntamos, porque no tenemos capacidad de predicción. Preguntamos qué es lo que va a ocurrir. O sea, miren, el, a los efectos de la fe, de la esperanza, que son dos virtudes teologales, la tercera es la caridad. Usted puede llenar, como de hecho se llenaron, de una belleza infinita, de compromiso y entusiasmo, de venezolanos de muy buena posición, porque tú no te puedes ir a otro estado a ver un juego, porque eso te cuesta por lo menos 600, $700, ¿eh? Eso no es gratis. Entre la comida, el hotel, el avión, no sé, eso cuesta real, la entrada, etcétera. Tú puedes llenar el estadio de entusiastas partidarios de la Vinotinto, todos coreando con muchísima emoción el himno nacional, como efectivamente se vio, y todos gritando, mano, tengo fe, que es una magnífica consigna para eso. Y puedes ver perder a tu equipo, porque tú puedes tener mucha esperanza, pero si el equipo que juega no está preparado para ese desafío, pues pierde. ¿Ok? Y esto no es ninguna crítica a la Vinotinto, porque ya dijimos que la Vinotinto viene de menos para más. Y los que quieran entender mejor, léanse a Manuel Llorens, Terapia para el Emperador, que lo hemos recomendado aquí varias veces. Lo que quiero decir es que al final el saldo del juego es un saldo de la competencia, del que se enfrenta contra ti, de si tiene más destreza, de si tuvo más fortuna. Tremendo gol, por cierto, tremendo gol, bello, el de este hombre en el juego de Canadá. Ustedes me dirán quién fue el que metió el gol, a lo mejor Miguel lo sabe. Pero un gol bellísimo, un gol, digamos, como para guardarlo para siempre, ¿no? Y ojalá se repitan mucho. Pero lo que les quiero decir es, si en el campo los que efectivamente están jugando, que no son los ciudadanos, los ciudadanos pagan la entrada, gritan consignas y cantan el himno. Si los que están en el equipo abajo no hacen su tarea o no pueden llegar a ser mejor que su contrincante, pues pierden, por más fe que le metan. Fe sí que hay que resguardar para la próxima jugada y la próxima y la próxima y la próxima, y tal vez en algún momento puedan llegar a ver a su equipo en el mundial y pueden llegar, cosa que sería altamente gratificante. Pero en la política es necesario algo más, entre otras cosas, que los líderes asuman la responsabilidad, como lo plantea Miguel Fontán. Tienen que asumirla. Ahora, en un país en el que el interinato terminó antier, los mismos del interinato ahora son los que están en la plataforma unitaria, gritando consignas a favor, digamos, del cambio, la esperanza y la reunificación de la familia. Y todavía no nos dicen de qué viven, cómo invirtieron los reales, qué hicieron con todas las medidas, dónde está la plata, cómo fue que engordaron tanto, etcétera, etcétera. O sea, es que para mí lo pavoroso de este momento está concentrado en Superlano, o sea, en la trayectoria política y personal de Superlano, y en la complacencia de verlo montado. O sea, no nos da asco. No nos da asco tampoco ver cómo Leopoldo López, autoproclamado y rico de cuna, heredero de la fortuna de Simón Bolívar, se pasea por toda Europa buscando recursos para la causa que probablemente confunda con su causa. No nos da pena. No hemos pedido todavía alguna aclaratoria y alguna asunción de responsabilidad de Ledesma respecto de los que son sus hijos políticos.
que en su cara lavaban el dinero del régimen, o de el otro hijo político que el conspicuo jerarca del régimen ahora haciéndose pasar por oposición. Pero es que no nos da asco. O sea, nosotros a estos 911 hijos de la intelectualidad venezolana, no les hemos pasado la debida factura de su propia responsabilidad. Son todavía la élite, están todavía en las academias, son los hijos consentidos de la empresa complaciente. Entonces, wow, yo entiendo, es mejor probablemente, como dicen los venezolanos, simular locura, pues. Ahora, ¿por qué comenzamos hablando de Francia? Porque Francia se está metiendo el dedo en el ojo, y quién sabe si en otro lado, porque es que la emoción no le dio para pensar su conveniencia a largo plazo. Europa está metida en un problemón porque estos chamos de ahora, esta generación, no quiere tener ningún compromiso porque procesó mal el concepto de libertad. ¿Ok? Esta es una civilización que se tiró a morir, pero se tiró a morir alucinada. ¿Ok? Se tiró a morir en medio de un festín de opio. O sea, sin poder, digamos, tener conciencia. O sea, estos tiempos del imperio de los sentidos son tiempos en donde tú apagas tu capacidad de pensar, la apagas. Y entonces, claro, todo termina siendo una apuesta emocional que no siempre termina bien, no siempre. Miguel, Tú sabes que escuchándote y después hago el regreso a Francia. Escuchándote, yo me pongo a pensar, ¿no? Ciertamente el fútbol, tal como lo hemos visto ahora, es el resultado de las capacidades que tengan los equipos. Las capacidades, el apoyo, incluso a veces la suerte. Pero la suerte siempre favorece cuando tienes unas capacidades más o menos iguales que el contrario. Si tus capacidades son infinitamente mejor, pues a veces la suerte, pues no, generalmente la suerte no te salva. Y yo me pongo a pensar, porque ciertamente tú haces esa buena comparación de que no, al igual que en la política, los equipos no ganan por la calidad de los eslogan o por el apoyo. Entonces yo me preguntaba, cuando te escuchaba, ¿qué sería de la Eurocopa o de la Copa América si el torneo se hace con las reglas que solo van a favorecer al equipo local? Es decir, los otros equipos no pueden patear después de la media cancha y el equipo local puede llegar a donde quiera. El portero puede agarrar la pelota del equipo local donde sea y los jugadores también, pero el otro equipo no puede. Ese tipo de reglas que suenan a fantasía en un juego de fútbol, pero que en el caso venezolano sería el equivalente a las reglas que impone el CNE. Entonces yo me preguntaría, ¿irían los otros equipos a jugar validando tanto las reglas como ese ganador aventajado? ¿Estaría la gente dispuesta a ver un partido de fútbol con tamaña ventaja para el equipo local, desfavoreciendo enormemente al equipo nacional? Yo creo que es triste, de verdad es triste, y con eso cierro esa idea, que la sociedad tenga más exigencia a un partido de fútbol que a la propia política, que la sociedad le reclame a un árbitro profundamente indignado por su desempeño, pero no al político que le lleva a una y otra vez a la decepción. Yo había puesto el ejemplo siempre con el mecánico. El ciudadano se ha puesto más exigente con el mecánico que le repara el carro una vez mal. Si eso fuese en un entorno de políticas, el carro siempre estaría parado, él siempre estaría gastando dinero en el carro y siempre iría al mismo mecánico. Y eso es una tragedia, porque cuando un país no pone sus capacidades reflexivas en lo político, el país es gobernado por los cualquiera. Y los cualquiera siempre tienen intereses corporativos.
Volviendo al caso de Francia, que pasa el caso de Francia, pasó en Chile, pasó en Argentina, creo que es un tema recurrente en la política occidental. Siempre llega lo peor después que lo que pudo ser mejor no se hizo bien. Kirchner volvió después de Macri. El comunismo radical llega después de Macron, que además se decía que era liberal. Por supuesto, después su desempeño lo alejó mucho de lo que por lo menos consideramos un clásico liberal en lo político. Agendas pro aborto, incluso si queriéndolas hacerlas como derecho constitucional, imagínate tú, ya eso lo hablamos en programas anteriores. En Chile llegó el socialismo o este intento nefasto llegó después de Piñera y así van. En Venezuela, la degradación, la eliminación de la democracia llegó por la degradación de los partidos que la instauraron. Se degradaron en su representación política, embriagaron al ciudadano de contratos, de dinero, y bueno, y eso hizo que llegara a lo que tenemos. ¿Qué necesitamos para que se vaya lo que tenemos? Yo insisto, la gente dice, ¿y tú qué propones? Bueno, lo primero que propongo es que dejes de ser imbécil y pongas a reflexionar acerca de lo político sin ser militante. En uno de los programas anteriores eh, habíamos hablado sobre el peligro de ser militante de la representación. Yo creo que si hay que hacer alguna militancia, que para mí me parece muy peligroso porque como tú dijiste antes, tiende a cegarte, tiende a convertirse en ideología, este, pero si hay que tener un espíritu cercano a la militancia, es con los principios, los valores y la virtud. Eh, porque lo otro siempre cambia, sobre todo la representación. Nosotros como humanos estamos llenos de contradicciones. Y a Napoleón, por poner un caso, como estamos hablando de Francia, se le admiró y se le odió a la misma persona, en distintos momentos, pero a la misma persona. Su propia contradicción lo llevó a ser execrado de la política, teniendo todo el poder. Entonces, siempre es una mala idea militar con algo, con alguien, con un grupo político o con un representante. Yo creo que esa es la primera, el primer paso y la piedra fundacional de una Venezuela distinta. ¿Y tú qué propones es eso? Dejen la estupidez de ser militantes y convóquense todos a la reflexión autónoma, al pensamiento crítico y a ver la realidad con sus propios ojos y a increpar a la representación y al poder. De lo contrario, siempre estaremos condenados, como tú dices, un liderazgo carismático o un liderazgo que se crea carismático, porque no cabe duda que en el 2012, en el 2013, uno podía pensar que Capriles era un liderazgo carismático. Lo sacas de ese halo que le construyeron y resulta que es tan insípido como un huevo sin sal. Entonces, lo mismo pasa con muchos. Lo mismo, imagínate tú cuando Ramos Alú ganó la asamblea en el 2015, aquella euforia, lo que resultó. Y es por eso, porque si algo ha entendido, incluso aquí la gente a lo mejor la gente que está en la militancia lo va a criticar y en algún momento saldrá. Todas estas campañas de la oposición, no crean que son financiadas solamente por gente que quiere la libertad del país. Son financiadas por gente que les da igual que esté quien esté, lo que quieren es que más o menos el país se mantenga en esa dinámica. E incluso están financiadas por gente que quiere que el propio chavismo se mantenga en el poder. O sea, eso es así, eso no sean ingenuos. Ahora, ¿qué es lo que lo diferencia? ¿Qué es lo que diferenciaría una representación política eh, movida hacia la libertad, movida hacia la república, que dejaría de ser personalista? Usted sabe qué va a pasar el 28, que aquí vamos a seguir exactamente igual como hemos seguido antes, con un presidente que se legitimó internacionalmente por, por, por este evento electoral, pero que además legitimó su modelo porque le presentaron una alternativa que él dirá el pueblo no escogió. Y eso no es una fórmula nueva, no es inédita.
Eso lo hizo Chávez en el 2007 y lo hizo Chávez y lo comentó Chávez en el 2012, que después Maduro lo hace lo capitaliza en el 2013. Eso no es nuevo y eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué le van a dejar a la representación política? Unas fotos maravillosas en su celular y unas fotos maravillosas para su comando de campaña donde aparece rodeado de pueblo, de lo que alguna vez quiso ser y no fue, como la tiene Guaidó, como la tiene Borges cuando fue el presidente de la Asamblea, como la tendrá Ramos Alú, como la tendrá María Corina y como la tiene Rosales y así sucesivamente. Si eso no cambia, si la forma del pensar del ciudadano no cambia a esa forma racional de pensar la política autónoma, usted será condenado a ser masa militante y por ende será condenado a servir políticamente a aquello que esa organización política que dice ser opositora ponga de turno. O ayer fue Guaidó, hoy es María Corina, pero puede ser cualquiera, nuevo o viejo, porque hasta ahora no hemos visto gente nueva. Guaidó era el único que se decía gente nueva y ya estaba en la política algún tiempo. En la política y bajo la tutela de otra nefasta representación. Entonces, usted quiere cambiar el país, no me pregunte ya, ¿y tú qué propones? Pregúntese usted, ¿y usted qué le ofrece al pensamiento político? Bueno, Miguel, se nos acabó el tiempo, pero creo que la pregunta queda como para reflexión, y es muy buena. Gracias a todos por escuchar nuestro programa. Suscríbanse al canal de Mingo TV, denle like al programa, pongan y toquen la campanita. Gracias a todos por escucharnos. Seguimos en contacto, raudos y veloces, hasta el final de mes, del año, de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos a todos.